Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy estamos meditando en el libro de Hechos, capítulo 27, versículos 1 al 11. Vamos a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y luego vamos a pasar a una breve reflexión que pueda ser de ayuda para poder entender lo que Dios quiere decir a nuestras vidas en el día de hoy. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso, así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Gnido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: «Señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas». Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Para el pasaje de hoy ya nos estamos aproximando casi al final del libro de Hechos. Aquí vemos cómo Pablo está siendo enviado a Italia luego de que él apelara al César, luego de haber sido llevado ante el tribunal por causa de los judíos que en realidad querían matar a Pablo. Este relato ya se viene narrando desde hace varios capítulos y hoy vemos que Pablo finalmente está de camino hacia Italia, está siendo enviado a Roma, a donde también quería ir hace tiempo, como podemos verlo en la carta a los romanos. Hay algo muy interesante que podríamos observar y reflexionar sobre lo siguiente. Cuando vemos los verbos, cuando vemos cómo se está narrando esta historia, vemos que está escrito en primera persona plural. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no está escrito en tercera persona, donde simplemente se están narrando acontecimientos de los sucesos que ocurren en la vida de Pablo, lo cual sería como una narración, se dice, omnisciente, sino que vemos que se usa la primera persona plural. Dice que
habíamos de navegar, haciéndonos a la vela. O sea, todos estos verbos indican que la persona que estaba escribiendo estaba, de hecho, en ese lugar. Nosotros sabemos que el libro de Hechos fue escrito por Lucas y podemos entender en estos capítulos que Lucas estaba junto a Pablo. Lucas fue alguien que en silencio también estuvo acompañando por mucho tiempo a Pablo, y a través de esto podemos ver que aún en esta difícil travesía, en la versión Nueva Traducción Viviente muchas veces se repite la palabra difícil, dificultad, con mucha dificultad, y vemos que Lucas estaba ahí junto a Pablo. ¿Qué enseñanza podemos ver en este pasaje? La relación entre Pablo y Lucas es la relación entre dos hermanos en Cristo. Es una relación de lealtad, es una relación donde no solamente comparten los momentos de gozo, sino también los momentos difíciles, los momentos muy, muy difíciles. Aún en esos momentos, Lucas estaba acompañando a Pablo. ¿Qué enseñanza nos puede estar dando Dios sobre cómo tiene que ser mi actitud hacia otros hermanos y hermanas en la fe? Primero podríamos autoevaluar cómo es mi relación con otros hermanos y hermanas en la fe. ¿No será que es una relación egoísta, aún dentro de la fe, aún yendo a la iglesia, donde yo solamente quiero los beneficios para mí? Una relación donde quizás no es explícito, quizás no lo estoy haciendo a propósito, pero lo que yo quiero de la iglesia, lo que yo quiero de los hermanos de la iglesia es que me escuchen a mí, que me den la razón a mí, que se pongan de mi lado, que estén atendiéndome a mí, que me estén aplaudiendo a mí, que me estén reconociendo a mí. Este es un pasaje donde podríamos preguntarnos estas cosas y preguntarnos cómo podemos ser más como Lucas y como Pablo. ¿A qué me refiero? Bueno, desde el lado de cómo ser como Lucas, podríamos pensar, ¿hacia quién debería ser más leal? ¿Quién está pasando por una situación difícil? ¿Quién está con alguna angustia? No simplemente por alguna cuestión física o por alguna circunstancia, sino por alguna angustia dentro de la búsqueda del reino de Dios. ¿Y cómo podría yo, así como lo fue Lucas, ser leal a esa persona, acompañar a esa persona, observar cómo Dios está trabajando en esa persona con amor? Por otro lado, ¿qué podríamos aprender de Pablo? Pablo le podría haber dicho a Lucas que no lo acompañara, pero no vemos registro de algo así. Entonces, ¿cuál es la compañía de aquella persona que quiera acompañarme, pero quizás yo estoy rechazando y estoy tratando de resguardarme en una especie de cueva en mi soledad? ¿Cómo puedo aprender a ser más como Pablo, a poder dejar entrar a las personas que desean apoyarme en la fe, en mi vida, aún en las situaciones más vergonzosas o más difíciles? Ahora bien, ¿cómo podríamos llevar esto a la práctica? Porque necesitamos hacer aplicaciones concretas, cosas que pensamos que podríamos hacer en el día de hoy para poder llevar a nuestra vida estas enseñanzas celestiales que Dios nos da a través de su palabra. ¿Cómo puedo ser leal a alguien? Quizás en alguna conversación, poder frenar algunas palabras. Quizás si alguien quiere estar cerca de mi vida, responder a ese llamado telefónico, responder a ese mensaje que me están dando, en vez de rechazar y aislar a las personas a mi alrededor. Quizás puedo aplicar llamar a una persona o invitar un café a alguna persona, o un almuerzo, un desayuno.
Puede ser lo que sea que Dios esté guiándote en tu vida en este momento, pero es importante que podamos decidir, que podamos tomar un compromiso en la aplicación para que podamos llevar a cabo estas cosas y disfrutar y experimentar de ver cómo la palabra sigue cobrando vida en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Y por último, en términos más generales, ¿qué podemos ver acerca de Dios? Podemos ver que, a pesar de que no se le menciona explícitamente, Dios está permitiendo esta travesía tan dificultosa para que Pablo llegue a Roma, donde Pablo, como vemos en el capítulo 28, estuvo enseñando acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué vemos? Que no siempre algo que es la voluntad de Dios, algo que es la obra de Dios, va a tener un camino liso y llano. Es decir, que porque haya alguna dificultad, no significa que no sea la obra de Dios. Algunas personas piensan y dicen, bueno, si es posible, si algo se está efectuando con facilidad, es la voluntad de Dios. Pero si algo tiene trabas y obstáculos, eso no es la voluntad de Dios. Pero podemos ver en el pasaje de hoy que eso no siempre es así. A veces pueden haber muchas dificultades, muchos obstáculos, pueden haber diferentes opiniones entre personas, se pueden estar tomando incluso decisiones incorrectas, decisiones que ponen en peligro las vidas de las personas. Pero vemos que aún a pesar de todo eso, Dios estaba llevando a cabo su voluntad en la vida de Pablo. Y a pesar de todas estas dificultades, Pablo sabemos que finalmente llegó a Roma. ¿Cómo podemos aplicar esta característica de Dios y cómo Dios obra en nuestras vidas? Bueno, tenemos que mentalmente quitarnos esa idea de que si algo es la voluntad de Dios, entonces no tiene que haber ningún problema, porque vemos en el pasaje de hoy que no es así. Entonces, esto significa que no debemos movernos en base a las dificultades o las circunstancias, sino tener nuestra ancla firme en Dios. Y eso es lo que vemos que Pablo hacía, aún en medio de estas largas travesías en el mar, con vientos y con un montón de dificultades. Pablo tenía su ancla espiritual, su ancla firme en Dios. Espero que podamos aplicar estas cosas en nuestras vidas, que podamos orar al Señor para que nos siga iluminando y nos siga haciendo entender qué es lo que quiere decir a cada uno de nosotros de manera personal. Esperamos que este podcast haya sido de bendición. Si así lo fue, ayúdenos compartiendo con familiares y amigos. Y recuerde visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com. También puede seguirnos en nuestras redes sociales y le invitamos a que se suscriba. En Facebook nos encuentra como Ministerio de Meditación Bíblica, en Instagram como Meditación Bíblica y en YouTube como Meditación Bíblica Internacional. Bendiciones.